La filosofía femenina en el ámbito anglosajón es primordial, es conocidísima en todo el mundo de Occidente y bueno, su legado continúa en la actualidad. Por cierto, en nuestro país, si hablamos de filosofía analítica o anglosajona, se conocen muy pocas mujeres. Bueno, pocas en el ámbito filosófico. Y si hablamos también de la influencia masculina, también pocos. Em, Como siempre nos pasa a todos, que se nos... Claro, siempre se dijo en su momento que el siglo XIX iba a ser cambio histórico entre la igualdad de hombres y mujeres, o viceversa, me da igual, y que la situación sigue siendo, bueno, pues muy diferente. Es decir, es la herencia de los últimos 200 años. Así que la situación de los cimientos de hace 2 siglos es el mismo que en el actual. Antes de hablar de las filósofas femeninas importantes en la edad contemporánea, voy a definir varios conceptos. La filosofía de la educación. Es una rama de la filosofía que estudia la educación, la pedagogía y la dialéctica en relación a los problemas filosóficos ulteriores a la enseñanza, el aprendizaje y la transmisión del conocimiento. La filosofía de la educación lo que tiene como objetivo es la educación, la pedagogía, la dialéctica, en torno al ámbito filosófico. Y claro, el objetivo de la filosofía educativa, ¿cuál es? Enseñar a que los alumnos aprendan, es decir, el aprendizaje, y transmitir el conocimiento por parte del profesor hacia los alumnos. La filosofía de la moral es un área de la filosofía que considera el bien y el mal. Explora los orígenes de la moralidad y cómo las personas deben vivir sus vidas en relación a los demás. La filosofía de la moral, que es la ética, el objetivo al final es un ámbito filosófico de distinguir el bien y el mal, y claro, es como debemos bueno, actuar nosotros con el resto y con nosotros mismos. Es decir, dependiendo, porque claro, si hacemos el bien, la gente se va a comportar o se comportará bien con nosotros. Ahora, si haces el mal, la gente te ignorará y también se puede comportar mal. Es decir, esto es recíproco, depende cómo actúe una persona con el resto, que es el mundo social. Cuidado porque lo que acabo de decir yo es, siendo yo historiador, si tú recibes una educación en el ámbito, pero luego tú lo aplicas mal, la situación puede ser que el mundo social, porque tú no eres solo, es decir, no eres un ser humano, eso te replica a ti y además sea negativo o positivo. Ahora, si haces el mal, pero a ti te han intentado dar una educación en torno al bien, al final ese ámbito de si tú haces el mal, esa es lo que vas a recibir por el resto de la sociedad. Y si tú haces el bien, pues recibirás un ámbito positivo, dependiendo. La filosofía de la mente es la rama de la filosofía en particular de la filosofía analítica que estudia la mente, incluyendo las percepciones, sensaciones, emociones, fantasías, sueños, pensamientos y creencias. Hablar de la filosofía de la mente se encarga al final de cómo, bueno, un especialista actúa sobre el paciente. Todo lo que tenga él dentro de su mente. Y el existencialismo defiende que el individuo es libre y totalmente responsable de sus actos. Lo que hagas tú te va a repercutir a ti mismo. Ya no son los dogmas que se hacían en torno más del siglo XVIII hacia atrás, eh, que te repercutían si tú hacías el mal, pues se hablaba dentro de la filosofía cristiana o todo ello, y luego la filosofía de la modernidad también, aunque en menor medida. Y ya más en la Ilustración fue una crítica. El existencialismo es la existencia. Es el miedo, es verdad, pero el existencialismo es cómo actúa una persona que es totalmente libre, pero si él hace un camino o el otro mal o bien, va a tener que responder de sus actos. Es decir, ya no tanto a una filosofía más de que se hablaba en el medievo o en gran parte de la Edad Moderna. No, el existencialismo es tú eres libre y con tus actos te dará repercusiones en futuro inmediato. Es decir, lo que tú hagas con tu camino, lo que tú decidas, te puede salir bien o mal.
Pero eso ya es tu decisión, pero tú ya no tienes que rendir cuentas ante nadie, no. Tienes que rendir cuentas ante ti mismo, que es o bueno, lo que define el existencialismo. Margaret Fuller fue filósofa y periodista estadounidense. Destacó como activista por los derechos de la mujer, además de una influyente unitarista. ¿Qué es el unitarismo? Doctrina cristiana que, admitiendo en parte la revelación, no reconoce en Dios más que una sola persona. El unitarismo lo que reconoce es que solo hay un Dios y no que Cristo es hijo de Dios, como habla la religión occidental, y luego dicen que es José y María o María y José, bueno, pues todo ello. Bueno, pues el unitarismo lo que reconoce es que solo hay un Dios, nada más, ni que luego se encarnó en Cristo porque se convirtió al final en, como habla la religión, en el Dios terrenal y todo eso. Bueno, todo lo que habla de eh, el mundo religioso, sobre todo en Occidente, que hablan de la estructura de la religión. Por cierto, la obra de Margaret Fuller, Woman in the 19th Century, la mujer en el siglo XIX, porque hay que decir que yo siendo historiador, las mujeres, bueno, lucharon por la igualdad y mira que hace 200 años les pusieron muchas trabas. Bueno, pues en la actualidad sigue siendo porque los cimientos que se construyeron no han sido modificados. No sabemos si por intereses o por otras formas de pensamiento, pero la situación, y yo que lo digo siendo historiador, no es algo además ni que esté en vista de modificarse. Yo por lo que veo, es verdad que ha habido grandes mejoras en torno a la mujer, pero yo, sí, bueno, en muchos lugares, es verdad, del mundo han sido presidentas de Europa, en España todavía falta, y ojalá en un futuro a corto plazo pueda gobernar una mujer. O el futuro, pues, por ejemplo, mm, de España, que sería algo además muy positivo y una gran mejoría para España como para otros grandes países europeos. Susan Catherine Langer fue filósofa, escritora y educadora estadounidense, conocida por sus teorías sobre la influencia del arte en la mente. La obra es Filosofía en una nueva clase, un estudio sobre el simbolismo de la razón, el rito y el arte de 1942. Hablar de ella es muy importante. Una mujer que dejó gran huella en la filosofía anglosajona, analítica. Su repercusión en Occidente es brutal, pero si hablamos de España, no ha llegado tanto y con tanta fuerza. Pero como siempre pasa en nuestro país. Desgraciadamente, Susan Catherine Langer es una de las filósofas del mundo femenino más importante que está ahí y la huella está. Además, sus obras ya, como digo yo siendo historiador, es una huella imprescindible para la cultura y para el pensamiento femenino, porque ella es o ha sido de las más cercanas en la actualidad. Y sobre todo más por el pensamiento, cercano, más de finales del siglo XX y bueno, pues muy importante en su época y hoy en día. Mary Midgley fue filósofa británica, especialista en ética, además de profesora de filosofía en la Universidad de Newcastle, conocida por su trabajo sobre la ciencia, la ética y los derechos de los animales. La obra es A Science and Poetry de 2000, del año 2000. Mary Warnock fue filósofa británica, además miembro de la Academia Británica. Se especializó en la filosofía moral, el bien y el mal, la filosofía de la educación, cómo educar o cómo llevar a cabo el conocimiento hacia los alumnos, la filosofía de la mente, los pensamientos que tenemos los seres humanos y bueno, los realizan los especialistas. También fue estudiosa del existencialismo, que el ser humano decide su vida y luego ya es juzgado por los actos que él realiza, no como en el periodo medieval o en la modernidad, no, eso ya cambia. Mary Warnock
consiste en la satisfacción de las necesidades especiales de una persona con objeto de acercarse, en lo posible, al logro de los fines de la educación. Todos al final queremos tener satisfacción o estar contentos o satisfechos y queremos en nuestro día a día lograr logros, pero claro, logros, como habla ella, es de la educación. Porque al final el objetivo de una persona es acercarse lo máximo posible a los fines de la educación. Si tú tienes educación, eh, y pues tendrás mayor bueno, pues, facilidad en eso. Es verdad que tampoco hace falta, como digo yo, tener educación, porque claro, a veces el ser humano no tiene educación, pero lo que te habla Mary Warnock que es que toda la satisfacción posible de un ser humano, de cualquier persona, es la educación, es acercarnos a ese ámbito, pues tener idea, pensamiento, haber sido educados y luego, bueno, pues la educación también por parte de lo que, de tu entorno, siempre, todo ello. Entonces, pero su objetivo al final es que la educación es lo que da mayor satisfacción a cualquier ser humano. Es lo que acerca ahí al logro definitivo. Hablar de ambas filósofas británicas es muy importante. Son prácticamente la herencia del pensamiento actual. Así que con ello finalizo y comento que soy historiador y he hablado de un recorrido filosófico de Estados Unidos, Gran Bretaña, de los 200 años de la historia de la filosofía. Así que con ello finalizo y comento, bueno, finalizo y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Lo repito de nuevo, soy historiador y os mando saludos. Adiós.